Nuestro pasaje de hoy dice así: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro lo pondría así, lo pone así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es una bendición verles allí. Bueno, no los puedo ver, pero sí aparecen los nombres de algunos muy amados de mi corazón. Y le doy las gracias a Dios que están atentos, que están listos para ver qué el Señor tiene que decirles. Pues ojalá que todos nos despertáramos así, ¿verdad? Poniendo el oído afinado a la voz de nuestro Dios, para que Él nos diga lo que tiene que decirnos hoy. Seguramente hoy el Señor va a hablar al corazón nuestro a través de este pasaje. Y vamos a tocar un tema pues bastante, bueno, algo que es muy común en nosotros, ¿verdad? Algo que es tremendo, un problema que tenemos todos nosotros. Y creo que ya lo pudieron percibir al escuchar la lectura de este pasaje que habla del orgullo. Entonces, vamos a meditar hoy con tener cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Vamos a considerar aquí a qué extremos ha llevado el pecado al hombre, hasta dónde el pecado ha causado daño al hombre. Le ha llevado a ponerlo en rebeldía contra la autoridad de Dios. Imagínense usted hacia dónde. Y esto lo vemos desde el principio, cuando el pecado apareció por primera vez en el corazón de Luzbel, él siendo el ángel más atractivo, más glorioso de la creación angelical de Dios. Sí, Dios lo hizo, pero él se pervirtió, él se corrompió. ¿Por qué? Porque el pecado apareció de momento en su corazón. Esto sí que fue tremendo. Con respecto al origen del pecado, la Biblia no nos dice demasiado y debemos estar conformes con lo que Dios nos quiso dar de información. Sé que hay personas que se atreven a decir que Dios creó al diablo. No, Dios no creó al diablo, el diablo se hizo diablo solo. De un momento a otro dice la palabra de Dios que apareció este mal en su corazón. ¿Y qué fue lo primero que quiso hacer cuando el pecado se metió en su corazón? Él quiso competir con Dios en gloria y en poder. Inmediatamente se rebeló contra su Hacedor y se puso en rivalidad con él. Y esto es lo que hace el pecado en el hombre. Alguien dijo que desde que nacemos, nosotros nacemos con el puño elevado así contra Dios. No queremos nada con Él. En realidad, nacemos odiando a Dios.
Esta es nuestra verdad. Nacemos rebelándonos contra Él. Ya venimos con el pecado, lo hemos heredado desde nuestros primeros padres. Y el pecado así pues se comunicó a toda la descendencia adámica y hasta el último niño que está naciendo en estos momentos en el hospital o en una casa, perdón, ya este niño nace con pecado. Y no va a tardar mucho en que se manifieste el pecado en él. Ese pequeño bebé que todos abrazan y arrullan y adoran, le dicen cosas bellas, no tarda en darse cuenta que es la atracción de la casa y que su llanto son órdenes y va a pedir que se le dé la atención que él cree que merece y va a exigir que se le cambie inmediatamente cuando se moja el pañal y va a exigir que se le dé la leche inmediatamente, que le dé hambre, si no va a causar un escándalo terrible que va a poner nervioso a toda la casa. No va a tardar mucho cuando empiece a hablar, no va a tardar mucho en decir la primera mentira, no va a tardar mucho en cuando se le mande a comprar algo, quedarse con el vuelto y decir que se le perdió, que alguien se lo quitó. Eso ya viene impreso allí, eso ya viene desde que uno nace, porque nace uno rebelándose contra Dios y creyéndose uno el centro de atención de todos los hombres, digno de respeto, digno de servicio, digno de todo. Bueno, pues esto es el orgullo, ese es el orgullo. Hasta ahí el pecado ha causado tanto daño en nosotros. Y hoy, bueno, pues tenemos aquí la advertencia de no caer en este problema, no caer en el orgullo, porque eso nos constituiría tanto también como ser enemigos de Dios. Esta es parte de lo que es la filosofía del mundo. En el mundo prevalece el orgullo. La gente cree que para sobresalir en esta sociedad hay que hacerlo por medio de manifestaciones de orgullo. Vea usted lo que está pasando en nuestra sociedad cuando ahora las mujeres salen supuestamente a reclamar respeto y que se les dé el lugar que ellas merecen en la sociedad. Me da tristeza ver cómo en las noticias pues salen haciendo lo mismo que supuestamente les hacen, vandalizando y rompiendo vidrios y atracando a personas, rompiendo esto, rompiendo lo otro, exigiendo, maldiciendo. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues Santiago dice que todas estas guerras vienen de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Entonces, pues viene a ser lo mismo, orgullo, y tú me hiciste, yo te hago, me quitaste, yo te quito, me dijiste una palabra dura, pues yo te digo dos, y esa es la filosofía mundana. Esa es la manifestación del pecado en el hombre y se manifiesta a través del orgullo. Bueno, los versículos que acabo de leer, que son los versículos 5 al 10, están ligados todavía al versículo 4, donde se nos dice que no podemos nosotros amistar con el mundo. Todo esto viene del mundo. El decidir que yo tengo que reclamar mis derechos y a mí me tienen que atender y a mí me tienen que dar lo mismo y bueno, y si no, pues lo voy a buscar a mi manera. Y si me hacen algo, pues me desquito. Bueno, pues ¿de dónde viene esto? Bueno, nos dice que no podemos nosotros amistar con el mundo. Pues eso nos constituiría enemigos de Dios.
es parecida a la frase del Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte que dice, no podréis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Es decir, no se puede mezclar el amor para el mundo con el amor a Dios, ni el amor a Dios para con el amor al mundo. Esto nos constituiría en enemigos de Dios. Para un cristiano, el hacer tal cosa se le compara a un adúltero. Esto dice aquí Santiago 4:4 y les llama así, dice, oh almas adúlteras. Y fuerte el lenguaje de Santiago. Almas adúlteras. Bueno, pues es adulterio espiritual. Bueno, pues dice para un cristiano, entonces el hacer tal cosa se le compara a un adúltero. No hay nada más tremendo que un adúltero. ¿Qué siente la esposa cuando el varón descubre que el varón se va con otra mujer? Después de haberle prometido lealtad, fidelidad, amor, sostén, soporte en todo sentido, y de momento se da cuenta que cae en los brazos de otra. Bueno, es una decepción tremenda. Bueno, pues Dios también se decepciona de nosotros cuando nos ve en los brazos del mundo, en los brazos del mismo diablo, amándolo y siguiendo sus principios. Y desechamos el amor de Dios y nos vamos tras otros amantes. Bueno, pues esto es decepcionante para Dios. Cometiendo adulterio espiritual. ¿Qué es para la mujer el adulterio en su marido? Es el peor acto de traición. Entonces, cuando nosotros cometemos adulterio espiritual, pecamos contra Dios. Y precisamente eso es el pecado. El pecado es un acto de traición contra Dios. Es desechar su palabra, es desechar su autoridad sobre nosotros, es decir no a lo que dice sí, decir sí a lo que Él dice no. Luego dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que intenta hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que dice la Escritura, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, aquí tenemos una situación de interpretación difícil. Este texto es uno de esos textos difíciles de entender así a primera vista. A veces los traductores oscilaban un poquito como para usar un término de una manera o de otra. En este caso, pues es la palabra espíritu. Y tenemos que decidir si cuando usa la palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo o se refiere al espíritu del hombre. Ahora, normalmente cuando encontramos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento la palabra espíritu en mayúscula, damos por hecho que está refiriéndose al Espíritu Santo, porque pues ya los traductores así lo pusieron. Pero recuerden ustedes que los traductores también eran falibles. Y en ocasiones batallaban. ¿Cómo le vamos a poner? Y pondremos aquí una letra mayúscula, pondremos una minúscula. Si se pone una minúscula, entonces estaríamos entendiendo que la palabra espíritu es una referencia al espíritu humano, el espíritu del hombre, no al espíritu de Dios. Y cuando es una referencia al Espíritu Santo, pues sabemos, se pone en mayúscula. Bueno, aquí el problema es que aquí está en mayúscula y le da un sentir un tanto diferente al que va a lo largo del pasaje, lo que Santiago en verdad nos está diciendo. Nos está proponiendo Santiago que hay un problema en el hombre. Él ya nos había dicho que codiciamos, matamos, ardemos de envidia,
queremos alcanzar ciertas cosas, no podemos, no tenemos lo que deseamos, pedimos, no recibimos, deseamos, no recibimos porque no pedimos, y si pedimos, pedimos mal para nuestros placeres y luego nos llaman almas adúlteras. ¿De qué se está hablando aquí? De un problema muy marcado en el ser humano, un problema muy marcado, se llama egoísmo, se llama orgullo. Queremos hacer lo que queremos hacer, lo que a nosotros nos gusta, y muchas veces dejamos a un lado lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y andamos tras nuestros propios afanes, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y hasta que dice Santiago, bueno, ustedes están a punto de caer en el adulterio espiritual, y dice, oh almas adúlteras. Y después continúa diciendo, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Déjenme darles la traducción al español de la versión del Rey Jaime en inglés. A mí se me hace un poquito más clara, pero eso sí, no hace alusión al Espíritu Santo, sino que da por hecho que se habla aquí del espíritu del hombre. La versión inglesa varía, no se lo voy a leer en inglés, obviamente hay muchos que no entienden este idioma, pero la traducción es esta, y dice así: o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que mora en nosotros desea la envidia, o se va tras la envidia. Fíjense qué diferente, ¿no? Ahora el sentir. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que mora en nosotros desea la envidia, o se va tras la envidia. Cae en la envidia. Bueno, pues esto viene como que viene alineado con lo que ya había dicho antes Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego nos dice, almas adúlteras, y ahora dice el versículo 5, vean cómo encaja de una manera más normal, relajada, ¿verdad? En la misma línea de pensamiento que trae Santiago. ¿O pensáis que la escritura dice en vano que el espíritu que Dios ha puesto, o el espíritu que mora en nosotros, se va tras la envidia? Ay, hermanos, qué problema, ¿verdad? Yo creo que ahora ya entendemos mejor. Y yo me pongo de lado, ¿verdad?, de estos intérpretes. La Biblia de Ginebra nos da información, el trabajo, ¿verdad?, los reformadores en esta Biblia nos da muy buena información al respecto. El hermano John MacArthur también se apega a esta línea de pensamiento, y él comenta que en su interpretación a este pasaje, que es una referencia no al Espíritu Santo, sino al espíritu del hombre, y pues se va tras el pecado. Este es el problema. Y aunque ya conocemos a Dios, aunque ya conocemos a Jesucristo, hermanos, estamos en ese dilema. El pecado sigue batallando contra nosotros. El pecado sigue reclamando ese terreno que una vez perdió cuando nos entregamos al Señor, ¿verdad? El pecado sigue intentando meterse al corazón y recuperar el terreno que una vez tenía, que una vez poseía. Cuando vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas, ese terreno lo perdió, ¿verdad? Y ahora dejó de dominarnos. Pablo dice en Romanos 6:14 que ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora, pues el pecado sintiéndose destronado, ¿verdad?, y el diablo sintiéndose igual, pues siempre va a intentar recuperar ese terreno que una vez perdió.
Por eso el cristiano debe estar en alerta. Usted está haciendo bien el estar poniendo oído en este momento a la palabra de Dios. Usted quiere alimentarse, usted quiere recibir consejo. Bueno, esto va a fortalecer su fe, esto va a fortalecerle a usted espiritualmente y usted va a agarrar fuerza para vivir este día y enfrentar las pruebas que van a venir, los ataques del pecado, los ataques del mundo, los ataques de su propia carne y los ataques del diablo también. Bueno, quiera Dios que agarremos consejo en esta mañana. Seamos advertidos contra el peligro del orgullo. Bueno, que tanto problema tenemos nosotros con ello. Bueno, lo tenemos todo, hermanos, y todos tenemos ese problema. Basta con que nos hieran tantito el amor propio, basta con que alguien se meta tantito con lo que nosotros consideramos son nuestros derechos. Y viene el problema, viene la discusión, viene el pleito. Y ay, hermanos, es cuestión de todos los días esto, debemos estar alertas. Bueno, entonces pues ya nuestra traducción, como ya les dije, tiene la palabra espíritu en mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Sin embargo, es más seguro, como ya les dije, que se refiera al espíritu humano. Y como ya les dije, la traducción inglesa nos ayuda a entender mejor el pasaje. El espíritu del hombre siempre está produciendo, dijo Matthew Henry, imaginaciones malas. El espíritu del hombre siempre está produciendo imaginaciones malas. Y la corrupción natural siempre se muestra por la envidia. Wow. Es una debilidad en todos nosotros. Miren, no podemos ver para nada que alguien que está a nuestro lado prospere. Si vemos al vecino que ya le puso techo de concreto a su casa, lo envidiamos. Si vemos que el vecino ya tiene coche del año, lo envidiamos. Aunque sea nuestro hermano en Cristo, lo envidiamos. Si vemos que tiene un buen sueldo, lo envidiamos, aunque sea nuestro hermano en Cristo. Quisiéramos bajarlo a nuestro nivel y de ser posible que esté debajo de nuestro nivel, porque no merece. Bueno, este es el problema del ser humano, la envidia. ¿Ve usted cómo no se equivoca Santiago? Tiene razón al decir que somos almas adúlteras. Tiene razón al decir que este espíritu que Dios ha puesto en nosotros tiende al orgullo, tiene esa tendencia natural al orgullo, porque eso es en nosotros el orgullo, es una tendencia natural. Después de todo, pues así nacemos. Bueno, ve usted, esa es una debilidad en todo ser humano. Basta con darle tiempo y lo va a mostrar, como dice el dicho. Todo hombre, todo ser humano tiene su precio, es cosa de darle tiempo y lo mostrará. ¿Qué es lo que busca el mundo? ¿En dónde tiene su mirada el mundo? Bueno, pues el mundo busca lujos, los lujos. El mundo busca el placer. Y el mundo también busca el pleito. Le agrada pelear. Le agrada el pleito. Le agrada el enojo. Y cuando nos unimos al mundo, pues nos casamos con él. Nos hacemos un espíritu con él. Entonces, para evitar contenciones y este tipo de problemas, debemos evitar la amistad con el mundo. Esto es lo que nos sugiere Santiago, que evitemos la amistad con el mundo. Porque este se opone diametralmente en filosofía, en actitudes, en todo, a nuestro Dios. Así que los que viven en lascivia dan evidencia que su fe no es auténtica, su fe no es genuina, quienes viven de esta manera. Porque los que son de la carne, dice
el apóstol Pablo en Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Déjenme leer el resto de este pasaje. Es muy interesante. Aquí en el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo está diciendo estas cosas. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, son hijos de Dios, pues en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, pues son los que no son hijos de Dios, no pueden agradar a Dios. Ahora ve usted la diferencia para con un hijo de Dios. Ve usted la diferencia. Mas vosotros no vivís según la carne, ese es el cristiano, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahora sí está en mayúscula Espíritu y está correctísimo. El contexto del pasaje sabemos que nos está hablando ya del Espíritu Santo. Aquí no hay duda. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice que no es de él. ¿Ve usted? El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Aquí se le llama el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu, que es el Espíritu Santo en tu vida, entonces no eres hijo de Dios. ¿Te gustaría llegar a ser hijo de Dios? Si no lo eres. Hay personas que creen que son hijos de Dios porque creen que nacieron siendo hijos de Dios y dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. Si tú vas a la calle y le preguntas a alguien, ¿eres hijo de Dios? Te va a decir, pues que acaso soy un animalito, soy perro, ¿qué? Para que digas que no lo soy. Y hasta se incomodan con nosotros. Pero es que no entienden el argumento bíblico. Para que alguien llegue a ser hijo de Dios, debe ser adoptado en la familia de Dios, porque no nacimos siendo hijos de Dios. Esta es la verdad. Yo se la digo de una vez para que usted lo sepa, si no la sabían. Y no es con el afán de ofenderle, es con el afán de ayudarle. Se lo digo en amor. No hay nada más cruel que esconder la verdad a alguien que supuestamente amas. Bueno, pues yo se lo digo en amor. No nacimos siendo hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando Nicodemo le dijo al Señor Jesús? Sabemos que vienes de Dios. Le dijo rabí, porque así se llamaban entre los fariseos. Maestro, era un título honorífico muy alto, ¿verdad? Que les hacía sentirse muy bien cuando alguien se los decía, rabí. Y llega así con su salamería Nicodemo y dice, rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Y Jesús ni siquiera le siguió el juego, le dijo, Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ni vas a ver a Dios, ni vas a ver el reino de Dios, ni vas a entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo recibió una gran lección. Él pensaba que debía entrar otra vez como bebé al vientre de su madre y volver a nacer. No entendía nada, aunque era un gran maestro de la ley en el pueblo de Israel. Nicodemo no entendía nada. El lenguaje del Señor Jesús era espiritual, era simbólico, era metafórico y no lo entendió. Y así están muchos. Dice, pues que yo ya nací físicamente y además me echaron agüita en la cabeza. Pues eso no te quitó nada. Mira las palabrotas que se te han salido, mira las mentirotas que has dicho. ¿Dónde se te quitó el pecado original? Para nada. Mira las cosas que has hecho en tu vida, mira cómo te domina el pecado, mira cómo hablas, mira cómo no te puedes defender ni de ti mismo. Tienes pecado, el pecado te domina, estás esclavizado. Y lo único que te puede salvar es que Cristo entre en tu vida, que tú invites a Jesucristo a entrar en tu vida
Él te salve, Él te dé un nuevo corazón y haga morar su espíritu dentro de ti. Entonces ya podrás decir ahora sí, soy hijo de Dios. ¿Ya ve usted? Es lo que dice la palabra de Dios. Dice pero si el Espíritu de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, fíjense que el lenguaje de Pablo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, luego dice, si Cristo está en nosotros, bueno, Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. Sabemos que físicamente Él está en el cielo porque tiene un cuerpo físico como nosotros, un cuerpo resucitado, glorificado y con Él mora en el cielo, pero Él viene a vivir en nosotros a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Por eso Pablo habla así, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Miren, aquí tenemos la esperanza de la resurrección. Un día el Señor nos va a resucitar, pero por el poder de su Santo Espíritu. Bueno, entonces aquí tenemos esta gran verdad. Los que son de la carne, ¿qué hacen? Ese es su mundo, ese es lo natural para ellos. Piensan en las cosas de la carne, piensan en el lujo, piensan en la honra de los hombres, piensan en lo malo, piensan en lo terrenal, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La única esperanza para el problema de pecado que tiene el hombre es la gracia de Dios. Mira el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El único antídoto para este veneno que se llama pecado, que ha permeado toda la existencia del hombre, ¿verdad? Se llama gracia. Es la gracia de Dios. Es el único antídoto efectivo contra el pecado del hombre. Es como cuando alguien se envenena, ¿va?, por la picadura de una serpiente. Se necesita un antídoto poderoso para librarle la vida. Usted, si no tiene a Cristo en su vida, usted va rumbo al infierno. No importa qué tan buena persona sea, no importa qué tantas obras buenas haga, no importa que sea usted la persona más moralista del mundo, usted va a ir al infierno. Usted necesita a Cristo en su vida. Y la única esperanza para el problema de este orgullo, el problema de pecado y el orgullo en el hombre es la gracia de Dios. Dice Pablo, porque dice Santiago, Él da mayor gracia, Él da más gracia. Es nuestra necesidad, aún después de cristianos. ¿Qué es lo que más necesitamos? Gracia. ¿Qué es lo que más nos hace falta? Gracia. Y usted lo va a descubrir en este día. Usted necesita gracia de Dios. John MacArthur dijo que la gracia es más poderosa que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. La gracia es más poderosa que el poder del pecado, de la carne, del mundo y de Satanás. Santiago debió estar pensando en Proverbios 3:34 cuando dijo estas palabras. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores, dice Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, se va a burlar de ellos. Y a los humildes dará gracia. Este lenguaje es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo, fíjense ustedes. Él dará mayor gracia. ¿De dónde sacó esto Santiago? Si el Nuevo Testamento todavía no existía. Obvio, lo sacó del Antiguo Testamento y está en Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Debemos tener cuidado con la soberbia, mis queridos hermanos. Esta provoca reacciones en Dios.
y a veces de manera inmediata. ¿Quieres causar una reacción en Dios? ¿Quieres que Dios te vea con el rostro fruncido, con disgusto, con enojo y te vea con desdén? Pues móntate en tu soberbia y verás lo que Dios te va a hacer. Porque antes de la humillación viene la soberbia. Antes de ser humillado, te hacen soberbecer. Y eso es muy peligroso. ¿Recuerdan ustedes la historia de Herodes, hijo de Herodes el Grande, que se puso a arengar delante del pueblo y vean lo que pasó? Esta historia está en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en los versículos, solamente les voy a leer unos cuantos, los versículos 20 a 23, dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Eso de los sobornos no es cosa nueva, ¿verdad? Ahí está. Y un día señalado, fíjense, Herodes vestido de ropas reales, eran ropas brillantes, con colores intensos, muy llamativo. Herodes vestido con ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. En otras palabras, dicen vulgarmente, les echó el rollo, ¿verdad? Hizo uso de toda la jerga política, ¿verdad? Quién sabe cómo les habrá hablado, por la cosa que a la gente les gustó. Y hay personas, ¿verdad?, que por tal de sacar lo que quieren al político, cuando está la oferta política, ¿verdad?, están de acuerdo con ellos. ¿Verdad? Habían de ver ahorita ya en mi pueblo, ¿no? Hombre, se vienen las elecciones ahorita para la alcaldía del pueblo, no, hombre, y andan unos políticos, ¿verdad? Que se parecen a la Madre Teresa de Calcuta, en bondades, ahorita haciendo obras y dando esto y aquello y lo otro a la gente, y la gente se arremolina recibiendo cosas. Bueno, porque saben que de ahí va, ya saben lo que es eso. Eso no es nuevo. Pues aquí está, miren ustedes. Viene uno que era el camarero del rey. Bueno, este tenía entrada al rey, ¿verdad? Lo sobornaron, se llamaba Blasto, y luego un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal, les arengó, se les habló bonito, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y Herodes se la creyó. Y miren, esto provocó una reacción inmediata en esto. No tardó. Dice, y al momento, ¿se dan cuenta? ¿Tú quieres que Dios reaccione contigo? Ten cuidado, mira lo que dice aquí. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¡Wow! Y doy un doble wow, así como que me digo, qué tremendo, ¿no? Pensar que hay gente soberbia en la obra de Dios, gente que no se humilla por nada. Y aún sabiendo que no tienen la razón, en lugar de humillarse, ¿qué hacen? No vayan a pensar que estoy tomando café, no es café, yo quisiera, eso viene más al ratito. Es un té de limón calientito. Ahorita con estos cambios de temperatura, ¿verdad? La garganta como que se pone mal. Pero estamos bien, gracias a Dios. Bueno, les decía, cuidado, hermano. Cuidadito. Si queremos causar una reacción inmediata en Dios, esta es la manera. Porque, como dijo Salomón en Proverbios, Él escarnecerá a los escarnecedores. Esto es lo que hizo con Herodes. Él se sentía la gran cosa, él se sentía grande, poderoso, hijo de Herodes el Grande,
tetrarca de Idumea, no sé de qué tanto, con títulos honoríficos tremendos, se pone a arengar delante de los de Tiro y de Sidón, y mire lo que le pasó. Dios lo estaba escuchando, que estaba acá muy soberbio, muy grandote, sintiéndose la gran cosa, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y mira lo que le pasó. Un ángel del cielo le tocó y expiró al momento comido de gusano. Inmediatamente Dios no se esperó. Ay, hermano, ¿conocemos gente soberbia? ¿Usted conoce a alguien que sea soberbio? Pues yo sí. Y me estoy viendo aquí mismo en la pantalla y me doy vergüenza, porque muchas veces he caído en este error. Yo sé que usted también, le conozco a usted. Yo sé que usted también es soberbio. ¿Por qué? Porque me conozco a mí mismo. Tenemos pecado, hermanos, y batallamos con eso todos los días. Y bueno, debemos tener cuidado con ello. Dice el salmista en el Salmo 138:6 que Dios es excelso y Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios habita con el humilde, pero al altivo lo mira de lejos. No, pues qué tremendo, ¿no? Que Dios me vea y diga, ay, ahí viene otra vez ahí viene otra vez a orar, a pedirme soberbio. Lo que debería hacer es humillarse. Y hermanos, Dios ha sido muy paciente para con nosotros. Lo digo porque Dios ha sido muy paciente conmigo. Yo no estoy exento de este problema. Créame, no estoy aquí nada más para hacerle sentir mal, agredirlo, atacarlo. Si agredo su carne, pues es porque lo hace la palabra de Dios. Yo solamente estoy diciendo lo que dice aquí Santiago. Es muy fuerte, sé que el lenguaje de Santiago es muy fuerte, pero a todos nos hace falta. Y él dice, ¿saben qué? Mejor sométanse al Señor, ya dejen su rebeldía, dejen el adulterio espiritual, ya dejen de amarse a sí mismos, dejen de amar al mundo, dejen de buscar lo que el mundo busca y dejen de actuar como el mundo. Mejor entreguen sus armas de rebeldía. Ríndanse. Es lo que está diciendo Santiago. Ríndete. Es como si estuviera ya con la pistola así apuntándote a la cabeza y te dice, hey, ríndete. Ya es tiempo. Entrega tus armas de rebeldía. Y dile al Señor, sí. Sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Huirá de ti. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, la verdad, nos está diciendo Santiago, es que cuando nosotros nos adaptamos al sistema del mundo, estamos dándole oportunidad a Satanás de hacer con nosotros lo que quiera. Y en la iglesia también. Cuando empezamos a armar partidos, equipos, grupos aquí y allá y empezamos a animarles a hacer cosas que no deben, es lo que estamos haciendo, dándole cabida al diablo. Y hermanos, tenemos que resistir a Satanás humillándonos delante de Dios. ¿Qué necesitamos para poder hacerlo? Gracia y más gracia, gracia sobre gracia. Señor, danos de tu gracia. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a amar a los hermanos. No importa qué tan diferentes sean a nosotros. ¿Qué importa que no piensen como nosotros? Oh Señor, ayúdanos a amar a los, simplemente amarlos y a no causar más daño a tu obra. Sométanse a Dios. Esa es la idea aquí, es de un soldado que se somete a otro soldado de más alto rango. Es, el Nuevo Testamento, Pablo normalmente hace mucho uso de terminología militar, ¿no? Porque él vivió en el imperio de Roma, el imperio romano, y él veía a los soldados y veía los distintos rangos que había entre ellos.
Y bueno, pues Santiago no es la excepción. Ahora cuando él dice sométanse a Dios, bueno, estamos viendo en Dios a nuestro general, la autoridad máxima como nosotros. ¿Por qué rebelarnos contra él? Y no, dice, sométanse a Dios. Sométete. Entrega tus armas a Dios. El que es humilde se somete y se alía con Dios y entonces es capaz de resistir al mismo diablo. El diablo tiene muchas ventajas sobre nosotros cuando andamos nos dejamos llevar por los principios de la carne. El diablo, bueno, le damos material con que trabajar en nosotros y en la obra. Pero una vez que nos sometemos a Dios, el enemigo ya no puede hacer más. Esta es la clave. Nos sometemos a Dios y el enemigo no le queda otra más que dejarnos en paz, porque nos hemos aliado a nuestro Dios. Y él sabe que con Dios no puede, no tiene nada que ver con él. Y aquí en esto pues no hay un punto intermedio en que puedas estar en medio entre Dios y Satanás y complacer a uno o al otro, ¿no? Aquí es como dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no bebe conmigo, desparrama. Bueno, el resistir al diablo está bien, eso está bien, así debe ser, pero no resistir a Dios. Con eso sí debemos tener cuidado, de no resistir a Dios. ¿Cómo se resiste a Dios? Pues andando en el orgullo, dándole a la soberbia. Eso es resistir a Dios, es oponerse a la autoridad de Dios y es oponerse al mismo Dios. Y esa es la desgracia más grande. Ser declarado un traidor contra la corona. Y eso es lo que hace el orgulloso. El orgulloso resiste a Dios en su entendimiento. Lo resiste. ¿Está bien? Lo resiste en sus verdades y lo resiste en sus leyes y resiste su providencia. El soberbio dice, no, yo tengo que hacerme una meta y yo voy a llegar acá y voy a subir acá y voy a lograr esto y lo voy a hacer a mi manera. Cuando Dios dice no, es no, mis queridos hermanos. Cuando Dios abre la puerta y te quiere dar los deseos de tu corazón, si esos deseos son en Él te los va a dar. Si Él está de acuerdo, Él te los va a dar. Pero si no, tienes que estar de acuerdo. No te puedes amargar. Tienes que decirle a Dios sí, lo que Él dice sí, y no lo que Él dice no. Porque después de todo, Él honra a los humildes. Miren ustedes, miren ustedes, a qué grado de humillación debemos llegar para que Dios nos honre. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué no te vas a entristecer? Oye, dice lo que dice el Sermón del Monte. Jesús era medio hermano de Jesús Santiago, muy de acuerdo con lo que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y porque llora el que llora? Bueno, al ver su pecaminosidad. Quiera Dios que hoy día lo hayamos visto. Y tú que no conoces a Dios, puedas ver tu pecaminosidad hoy, puedas llorar por ella y decirle, Señor, perdóname. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Bueno, terminamos con este día de mañana. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos haya alentado con ella en este día. Y bueno, recuerden que tenemos una cita más mañana a las 8 de la mañana en este devocional. Y para los de la iglesia, recuerden que tenemos reunión hoy a las 6 de la tarde. Ya está la puerta abierta de nuestro templo para reuniones presenciales entre semana. Esperamos tener bendición de Dios en esta tarde. Únanse conmigo en la oración. Hay mucha necesidad de oración. Se los pido en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén.
casi lo logro solo, Evelyn. Ya casi. ¿Sí lo paraste? Sí, ahora hay que publicarlo. Ajá, más dale finalizar. Y ahí se publica solo.